Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. En esta hora trataremos de presentar un tema que es un poco alarmante el título, pero tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesús y el coronavirus. El coronavirus surge en China a fines del año pasado, del 2019, y se propaga de persona a persona. Se transmite el virus a través de estornudos o queda en el material, en el piso, en las puertas, y tiene una duración dependiendo dónde caiga el virus. Y entonces queremos hacer una relación entre lo que el Señor Jesús dijo concerniente a la evangelización y las consecuencias del virus, la forma como opera, a tal punto que hoy en el 2020 todo el mundo está afectado por una pandemia internacional donde cientos han sido víctimas, otros han sido muertos y otros están sufriendo las consecuencias, y aún no se sabe hasta cuándo el país o cada país pueda resolver este problema. Están esperando con ansia una vacuna para tratar de solucionar el problema. Cuando nosotros leemos la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 24 y el versículo 14, el Señor Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino a todo o en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pandemia tuvo la habilidad de cruzar todos los continentes y fronteras. Y es exactamente lo que el Señor Jesús hace tiempo está esperando, que su iglesia cruce las fronteras y los continentes, los lugares, con las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podríamos decir que el Señor está esperando una pandemia de la evangelización en el mundo. El Señor quiere regalarle a este mundo un lugar sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte. Pero mientras la pandemia del Evangelio no se extienda y su iglesia no tome en serio la predicación a través de todos los medios que actualmente existen, el WhatsApp, el Facebook, el Messenger, el correo electrónico, todos los sistemas vía Skype. No importa que tú no puedas ir donde tu amigo, donde tu amiga, el vecino, la vecina en estos tiempos, pero el evangelio debe ser predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se necesita una iglesia que entienda el mensaje poderoso que habló el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 16. El apóstol San Pablo dijo
no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. En el Evangelio, la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios, es dinamus, una dinamita que no la puede contener nadie, solamente la frialdad, solamente el desinterés de los seres humanos que han conocido este mensaje de salvación. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego, al gentil, no importa la nacionalidad, la idiosincrasia, la ideología, la tribu, no importa, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando esa dinamita en realidad produce esos cambios en la vida del cristiano, se predicará este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hace un tiempo, cuando antes del chasco, en 1844, después de eso, una escritora y autora inspirada dice que Cristo hubiese venido hace tiempo si su iglesia hubiese cumplido con esta porción bíblica, pero que en vista de que su iglesia no ha hecho del evangelio un poder de Dios para salvación, vamos a estar mucho tiempo aquí por la indolencia, por la mundanalidad que llevó a Israel a rechazar a Cristo. Igualmente hoy la mundanalidad, la hipocresía, la chismografía y las cosas temporales y pasajeras de este mundo nos tienen aquí por mucho tiempo, cuando el Señor Jesús quiere venir a recoger a su pueblo antes que sea demasiado tarde. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Todos los autores, tanto del Nuevo Testamento como los autores del Antiguo Testamento, decían una y otra vez esta gran verdad. Cuando nosotros leemos en Primera de Samuel, en el capítulo 3 y en el versículo 11, aunque la aplicación tiene otro contexto, quiero mencionarlo y destacar en base a lo que queremos proyectar en esta tarde. Y el Señor dijo a Samuel: voy a ejecutar en Israel tal cosa que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Amado hermano y hermana, el Señor está esperando, está deteniendo los cuatro vientos de los cuatro ángulos de la tierra. Pero cuando el Señor suelte esos vientos, cuando el Señor Jesús ejecute en su pueblo tal cosa, que todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Hay una verdad que está esperando, que tiene poder de Dios para perdonar, para transformar, para sanar.
esa verdad hace zumbar los oídos y enaltecer el corazón. Pero la iglesia hoy se encuentra vacilante frente a esa realidad de proclamar esa buena nueva de salvación. Mientras tanto, las calamidades, los virus, las enfermedades, la conformidad en este mundo nos hace vivir cómoda y tranquilamente. El capítulo 13 del versículo 41, mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque en vuestros días voy a realizar una obra que, aunque os la cuenten, no la creéis. Tristemente, esa es la situación del pueblo de Dios en la actualidad. Ya no creemos en las profecías, no creemos en los profetas, no creemos en los eventos que están sucediendo dramáticamente ante nuestros ojos. El Señor dice que la gente está viendo lo que está sucediendo y saben que Dios es el Dios de la historia. Es el Dios que se involucra en los problemas de la humanidad. Y con esta pandemia, si bien es cierto que llegó a todas las fronteras del mundo, indicándole a la humanidad que el hombre o el ser humano no es nada, no es nadie, que el virus puede destruir completamente una comunidad, una ciudad, un país, un continente, que Dios es el único que protege a cada ser humano que vive sobre la tierra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amados hermanos, frente a esta epidemia que circula el globo, las autoridades están tratando de ver qué pueden hacer para ayudar a que los seres humanos todavía sigan con vida. Sin embargo, otros mueren de temor, de angustia, de hambre, de sed. Hay muchas causas por lo que los seres humanos están muriendo, porque el ser humano no quiere compartir lo que él tiene con los más necesitados. La palabra de Dios dice: no temeré al espíritu nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni plaga que anda en oscuridad, ni peste que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa que no la hizo un hombre corriente y común. Es una promesa donde la palabra del Dios
de lo imposible está empañada, y él dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará por ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto has puesto su amor en mí, dice el Señor. Yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Señor promete, y ya ha prometido, ha empeñado su palabra con sus hijos en esta tierra llena de sufrimiento, de dolor, de desesperanza, de desesperación. El Señor ha empeñado su palabra, que Él tiene un pueblo que está llamando para que lo reconozcan a Él como el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Y si bien es cierto, la pandemia sigue cobrando vidas, la pandemia del Evangelio en el mundo sigue cobrando vidas para vida eterna. Todo aquel que en él cree no será condenado. La pandemia como epidemia causa dolor y sufrimiento. La pandemia como la predicación del Evangelio por todos los medios causa alegría, causa esperanza, causa satisfacción, causa justificación, causa perdón. Y hermanos y hermanas, nos unimos a esa pandemia de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y después al griego, al gentil y a todas las nacionalidades, porque Cristo Jesús murió en la cruz y su sacrificio fue por cada ser humano que vive en este planeta. Nosotros estamos en este momento solamente escuchando noticias, viendo cómo se está desenvolviendo la situación en el mundo. Y hasta cierto sentido, muchos que tenemos fe en Cristo Jesús nos desesperamos, nos preocupamos, porque no tenemos esa fe firme y determinada en Cristo. El apóstol San Pablo, cuando iba en un barco con más de 200 pasajeros, el barco se hundió y ellos salieron con 200 presos, se hospedaron en la noche en una casa. Mientras estaban calentando o poniendo leña para que echara humo y le diese calor, una serpiente de las venenosas estaba en la leña y quedó colgando del brazo o de la mano del apóstol San Pablo. ¿Qué decía el texto? Sobre la aspid pisarás, hollarás al cachorro y al león. Esta vez el apóstol Pablo tenía una serpiente venenosa
colgada en su mano. ¿Qué dijeron los que estaban presentes? Que Pablo posiblemente era un delincuente y que la justicia de Dios lo había alcanzado. Y se quedaron esperando 5 minutos para que Pablo cayese muerto. Pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos, pasó 1 hora. El apóstol Pablo mató la serpiente y en el fuego la quemó. Pasó 1 hora y no le hizo ningún efecto al apóstol San Pablo. Porque la palabra de Dios es fiel y digna de cumplirse, porque Dios es el mismo ayer, es el Dios el mismo hoy, Él sigue siendo Dios mañana y Él seguirá siendo Dios por toda la eternidad. ¿Y qué dijeron la gente? Este no es un delincuente, este es un Dios. Y ahora querían rendirle culto al apóstol Pablo. Es que, hermanos y hermanas, donde hay un siervo y una sierva de Dios, el virus, las serpientes, nada absolutamente podrá hacer daño contra aquel que está entregado y sometido al Espíritu Santo de Dios, porque Él es su protector. Eso es lo que el mundo necesita. Necesita de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, de hombres y mujeres que estén de parte de la verdad, de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Hombres y mujeres que sepan darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres que caminen por la senda con una columna vertebral bien puesta, y hay muchos que tienen una columna vertebral de espaguetis, que fácilmente se quiebran ante las adversidades y los problemas y las enfermedades que van a seguir llegando a este mundo. Y es por eso que Dios permitirá que muchos vayamos al descanso si no estamos preparados para enfrentar la crisis mayor que vendrá sobre la superficie terráquea. La única forma de afrontar y salir avante ante cualquier epidemia, ante cualquier problema, ante cualquier pobreza, ante cualquier necesidad, es colocando a Dios primeramente, buscándolo a Él. Buscad a Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, no le tenemos nada ni le tememos a nadie. Ese es el tipo de hombre que necesita Dios. Personas que han sido llamados, donde el hijo de Jonathan, de Lodebar, donde las aspiraciones han terminado y tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, quien nos dice que nuestra vida tiene propósito, que Él murió en la cruz del Calvario y que su sangre nos perdona. Y aunque hemos nacido todos en Lodebar, donde nuestras esperanzas están frustradas, Cristo Jesús te llama y me llama y nos lleva al palacio del rey. Mefiboset es cambiado su nombre al nombre digno del hijo del rey.
De Lodebar y Mefiboset, Dios nos llama, nos saca y nos pone allí en la mesa, en el palacio, para comer en la mesa del rey. No importa dónde estás. Lo más seguro es que estás en Lodebar. Pero el Señor Jesús tiene el poder para sacarte de Lodebar y colocarte en ese lugar que Él tiene preparado para que tú comas en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano y hermana, Cristo Jesús, frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, está llamando a hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. A hombres y mujeres que sepan darle al pecado el nombre que le corresponde. El Señor nos da muchas oportunidades. Si aprovechamos esas oportunidades, el Señor extiende su gracia y su misericordia. Pero si rechazamos vez tras vez esas oportunidades que el Señor Jesús extiende, entonces nos toca recibir la consecuencia de la decisión que hemos tomado por rechazar las buenas nuevas de salvación. En esta hora les invito que inclinemos el rostro y elevemos una oración al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, pero que eres un Dios omnisciente, eres un Dios omnipresente, eres un Dios todopoderoso, eres un Dios que no estás limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Y en este momento clamamos a ti para que tú tengas misericordia por este pedazo de terreno, de cielo, de tierra donde viven los seres humanos. Que tú tengas misericordia de aquellas personas que están reflexionando y tomando decisiones serias de vivir un día contigo por toda la eternidad. Entendemos bien lo que significa esta pandemia. Es la oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación a través de los diferentes medios de comunicación. Es la oportunidad de reflexionar sobre nuestra situación. Pedimos por nuestros vecinos, pedimos por los médicos, por las enfermeras, por el personal técnico y por los que están al frente, para que prontamente encuentren una cura para solucionar la pandemia. Y sobre todo pedimos que tú reavivas tu obra en medio de los tiempos y que hagas entender a tu pueblo que estamos viviendo en las postrimerías de la vida eterna, que estamos a un paso de escucharte venir en gloria, poder y majestad, y que digas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que os he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y podamos exclamar: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos